Sí, pero para construir hay que destruir. Para construir un edificio hay que tirarlo abajo, lo que hay, y con eso se construye. Se puede construir con los ladrillos viejos, se puede construir con nuevos ladrillos, a mi modo de ver. No, yo no estoy con este estado. Creo que eso ha quedado bastante claro. Entonces a mí todo lo que sea destruir este estado me chifla. A los neoliberales también. Sí, bueno, los neoliberales no van en contra del Estado. El neoliberalismo no existe. Es un mito que se ha creado la socialdemocracia para justificar sus propias posiciones ideológicas. No existe el neoliberalismo, no ha existido nunca. El capitalismo actual no es el neoliberalismo, es un capitalismo monopolista de Estado, por lo menos para los que somos marxistas. Yo defino este Estado como un estado de capitalismo monopolista de Estado. El capitalismo no puede existir sin el Estado. Y este Estado responde a un sistema económico capitalista. Lo que ha ocurrido con el famoso liberalismo, neoliberalismo, con las escuelas estas de Chicago, etcétera, etcétera, es un cambio en la forma en la cual el Estado controla o trata de controlar el sistema económico. Pero esa alternativa de la cual se lamenta la democracia es que estamos lanzando piedras contra el Estado, con lo cual estamos reforzando a los aparatos, a las grandes instituciones económicas internacionales, a los monopolios internacionales. Eso es falso. No existe ningún capital que esté fuera de un Estado concreto. Es decir, eso que dicen de los capitales internacionales, no existe. El capital internacional no existe. Todo capital es nacional. Todo capital tiene que estar protegido por el Estado, porque si no está protegido por el Estado, por ejemplo, un buque, un navío mercante lleva una bandera. Y tiene que tener una bandera. Si no tiene una bandera, pues será un buque pirata en todo caso. De la misma manera, todo capital es un capital nacional. Es decir, si coges cualquiera de las empresas que podemos empezar a mencionar aquí y apuntar y decir, bueno, esta empresa es americana, norteamericana, esta empresa es alemana, esta es holandesa, este banco es de este país, este es de otro país. Todo capital tiene un Estado. Está sometido a las reglas que esté sometido en función del Estado en el que opere, pero su origen procede de un país. Entonces, los capitales chinos son capitales de China, los rusos son rusos, los alemanes son alemanes y los norteamericanos son norteamericanos. No existe el capital internacional. Es un error, una película que han contado por ahí la gente, pero que no es real. Y el capital llega allí hasta donde llega la fuerza del Estado. Es decir, si un Estado no tiene capacidad, por ejemplo, para controlar una inversión extranjera en Tanzania, el capital no invierte en Tanzania. Un capital norteamericano no va a Tanzania a poner un banco si los Estados Unidos no están en condiciones de proteger ese capital en Tanzania. Y así sucesivamente. Entonces, esa separación que existe, que es lo que se llama neoliberalismo entre el capital y el Estado, eso no existe. Por más que lo repitan, lo que quieran repetirlo. Por lo menos yo me considero marxista, entonces yo digo, el enemigo es el capitalismo monopolista de Estado. Entonces, esa separación que se hace entre capitalismo financiero, monopolio, grandes instituciones financieras, etc., y el Estado por otro, no existe, no es real. Dime una empresa que no se pueda adscribir a un Estado y que no esté protegido y tutelado por el Estado. Por ejemplo, cuando Chávez intentó nacionalizar o amagó con nacionalizar, por ejemplo, Repsol. ¿Cómo fue Felipe González en persona a hablar con él, a decirle que de eso nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Venezuela no es Estados Unidos. Pero que me da lo mismo, si el problema no es Venezuela, te pone con el caso... No es el problema, mucho menos, Hugo Chávez. Claro, que no, bueno, te pongo cualquier otro ejemplo. Es decir, si Repsol va a cualquier país a hacer una prospección petrolífera o a sacar petróleo,
invierte un dinero, gasta un dinero, invierte, como lo quieras llamar, no lo va a hacer si el Estado español no puede, en un momento dado, proteger esos intereses económicos. Y el BBVA exactamente igual. No existen estados por encima de los estados. Es que, yo entiendo que es que de un tiempo a esta parte se ha creado toda una parafernalia en torno a eso, a lo que he dicho antes, capitales internacionales, que es como si no fueran capitales de un estado determinado. Es que no es así. No existen capitales independientes de un estado. Es capitalismo monopolista de estado, esté el capital donde esté. Y repito, eso es como un buque mercante que lleva una bandera y está sometido a las normas de esa bandera, por más que también esté sometido al puerto en el cual atraque el barco, ¿no? Entonces, si un capital considera que no está garantizada sus inversiones en cualquier país, no invierte, simplemente no va allí. ¿Por qué Francia invade Mali? Porque tiene intereses en las minas que existen en Mali. Entonces las minas de Mali peligran, las minas de uranio, de Areva, peligran como consecuencia de la penetración y del desmadre que ocasionó la guerra de Libia, en el cual los tuaregs se armaron, etcétera, etcétera. Peligran a las minas, no solamente las de Mali, sino las de Níger. Francia es un país que depende fundamentalmente de sus importaciones de uranio, la mayor parte de los cuales vienen de esa zona, del Sáhara. El Estado francés tiene que ir allí porque tiene que proteger esas inversiones y tiene que proteger toda su infraestructura económica que tiene en el centro de África. No hay un euro francés que vaya a ningún país donde el Estado francés no sea capaz de garantizar esas inversiones. Ni un euro. Ni uno. Entonces no es que las corporaciones estén por encima del Estado ni el Estado, es que son dos cosas. El Estado es, como decía más, el consejo de administración de las grandes capitales, de las grandes empresas. No es que sea lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay un entrelazamiento muy grande entre las dos cosas. El Estado no es una herramienta. Lo que ha dicho el compañero, que es que el Estado es un aparato. Un aparato es este ordenador, que lo manejo yo, que lo puede manejar Los Estados no se manejan, los Estados no son neutros, no son herramientas. No es un cuchillo que lo puedes coger tú para cortar el filete, lo puede coger cualquier otro. Los Estados tienen una naturaleza de clase. Si en un momento dado otra clase social, por ejemplo la clase obrera, quisiera o conquistara el poder del Estado, solo puede ser para destruirlo, porque este Estado no le vale. Este Estado no sirve para la clase obrera. Este Estado sirve, para quien ha servido toda la vida, que es para la burguesía. Todos los Estados tienen una naturaleza de clase. No existen Estados por encima de las clases sociales. La dictadura del proletariado no es el mismo, es decir, la toma del poder político, que normalmente se entiende como toma del poder político, es como si vas al perchero y coges el abrigo. Es que los Estados, el poder, no son cosas que se cogen con la mano y te las pones para abrigarte. Eso es un error. El proceso de destrucción del Estado y construcción de otro Estado no son procesos distintos, es el mismo proceso. En la medida en que tú estás desarrollando una revolución, estás destruyendo un Estado y estás construyendo un Estado paralelo. Y eso es un proceso que se podrá dilatar más o menos en el tiempo, pero son procesos simultáneos. No es posible coger este Estado, no, es que llegamos al poder, bueno, ponemos por encima y utilizamos los instrumentos de este poder en contra de... Es imposible. Es imposible. Porque en definitiva el poder no es más que una relación entre dos grupos de personas. Eso es el poder. Y el poder funciona por muchos resortes y por muchos mecanismos. Por ejemplo, el del miedo. He puesto un ejemplo, que se pueden poner otros muchos. Entonces, para que el proletariado pueda llegar al poder y pueda ejercer un poder político, pueda tener un poder político, necesita otro Estado, otro tipo de estructura, otro poder político, otra política, en definitiva.
Entonces no son dos cosas separadas. ¿Entiendes? Es decir, el poder es que la burguesía manda y el proletariado obedece. ¿Por qué obedece el proletariado? Pues por muchas razones. Entre otras cosas, por razones de inercia, por miedo, por mil cosas. El caso es que obedece. Fíjese lo que decía Alfonso Guerra, ¿no? Cuando le preguntó a una periodista: oiga usted, ¿y qué es el poder? Dice: mire, señorita, el poder es que yo dicto una orden en el boletín oficial del Estado y usted lo tiene que cumplir, ¿no? Las órdenes no se cumplen porque se publican en el boletín oficial del Estado, porque la gente no lee el boletín oficial del Estado. Se cumple por una serie de razones que son complejas y largas de explicar, ¿no? En definitiva, porque quien obedece sabe que si no obedece le va a venir el palo. Le va a venir una multa, le va a venir una cárcel, etcétera, etcétera. En la medida en que se desarrolla una revolución, el proletariado cada vez tiene más fuerza, más poder para invertir esa relación. Para que esa correlación, que es una correlación de fuerzas, sea desfavorable para unos y favorable para los otros. Y el proletariado sea capaz de imponer su fuerza y su poder sobre la otra clase. Y en el proceso de la destrucción se va construyendo, que esto es un proceso dialéctico, ¿no? De la misma manera que la lucha, que la resistencia conduce a la represión y la represión conduce a la resistencia, de la misma manera la destrucción de un Estado, en la medida en que destruyes un Estado, vas construyendo, más o menos, ¿no? Hasta que finalmente vences, tienes la fuerza militar, porque el ejército del proletariado no es el mismo ejército burgués. No es que tú te pongas por encima, seas el almirante o el general jefe y des órdenes a todos los demás. Entre otras cosas, porque todos los demás no van a hacer ni puto caso de lo que diga un tipo que haya hecho una revolución, que venga con los galones aquí, que diga: yo soy el generalísimo, pero usted va a hacer lo que yo digo. Eso no funciona así, y no va a funcionar nunca así. Por eso es imposible una toma del poder político ganando unas elecciones o cambiando de gobierno. El problema no es cambiar de gobierno, que ese es el gran error que nos han introducido a lo largo de muchísimos años. Es decir, el gobierno está por encima de todo, o el Congreso está por encima de todo. Si tú cambias las leyes, entonces toda la gente, como está sometida a la ley, lo que va a hacer es lo que tú digas. Eso se ha demostrado montones de veces que no es así. Tú puedes llegar al gobierno, puedes tener todos los ministros que te dé la gana, y no eres capaz de sacar adelante absolutamente nada de nada. La verdad que cuando hablamos de un Estado, el Estado es una palabra que engloba muchas cosas. El Estado es un ayuntamiento, el Estado de la Guardia Civil, el Estado de la Seguridad Social, el Estado es una escuela. Y lógicamente decir que no se puede utilizar el Estado es una exageración. Y si yo lo he dicho, pues exagerado, ¿no? Pero en general yo desconfío cuando me dicen la posibilidad de usar de instrumento de... Joder, aquí estamos... Bueno, lo que pasa es que esto no es una cosa pública, ¿no? Entonces no puedo utilizarlo, ¿no?, como ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchos ayuntamientos, en muchos sitios, en comunidades autónomas, pues se ponen hoy, con todo lo que este Estado es, a disposición de la gente, pues para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, decir que no se puede utilizar el Estado en absoluto es una barbaridad. Pero en general, yo creo, en mi opinión, es una cosa aceptada. Es decir, el Estado no es un instrumento que se pueda utilizar. Este Estado no es un instrumento que se pueda utilizar para otros fines distintos que para los que se ha creado, en general. Ahora, lógicamente, que se puede utilizar algo, es que hay que utilizar todo. Porque si es que como no tenemos nada, cuando no tienes nada es que tienes que utilizar lo poco que tengas, o lo poco que te dejen utilizar.